Hola, paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy y le doy gracias a Dios por un nuevo día. Y pues el tema de hoy se llama necesitas un reencuentro con Dios, no encuentro, un reencuentro con el Señor. ¿Por qué digo reencuentro? Porque se supone que tú ya tuviste un encuentro con Dios. ¿Te acuerdas cómo fue tu encuentro con Dios? Me gustaría conocer tu experiencia. Bueno, cuando yo conocí a Dios, ay, fue de lo más hermoso en mi vida. Yo antes no quería ir a la iglesia, no quería escuchar la palabra de Dios, se me hacía súper mega aburrida. Sinceramente, ese es mi testimonio. Se me hacía muy aburrida, pero un día llegó una hermana a mi casa y nos invitó a un encuentro. Y yo dije, ¿qué será un encuentro? Y fui nada más por curiosidad. Yo dije, ¿qué será? ¿Qué será? Es de un tal Dios. Yo le decía un tal Dios. Dice que tanto predican. Bueno, voy a ir. Y fui al encuentro. Y ese día que fui, mi vida fue totalmente transformada. Sentí la presencia de Dios que subía y bajaba. Es algo súper mega increíble que desde ese momento yo no me he podido olvidar ni separar de Dios. Mi encuentro con Dios fue algo hermoso, inesperado. Dios me tocó, me llamó, me dijo, hija, qué bueno que viniste. Y yo, ay, qué bueno, ¿no? Y yo sin tenerlo planeado realmente, yo, no me, como te digo, no me gustaba la iglesia. Mi mamá iba, me invitaba, pero yo no iba. Decía, no, mami, a mí no me gusta eso. Pero yo fui la que tomó la decisión. Y ya después que fuimos a un encuentro, vino lo que fue el paso del bautismo. Y dicen, ¿quién se quiere bautizar? Y yo quiero bautizarme. Pero a la vez me daba pena levantar la mano. Decía, ay, pero me da vergüenza. Y ya me animé y yo dije, yo me voy a bautizar. Porque yo tuve una experiencia con Dios, porque Dios a mí me ha tocado. Porque yo he sentido al Dios viviente, al Dios verdadero, a aquel que aquella hermana predicaba y yo no la escuchaba. Yo lo he sentido y te creo, hermana, y le creo a toda la iglesia. Y yo me uno a ser una más de sus discípulos. Y yo me bauticé en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y ser libre, porque nosotros somos esclavos del pecado cuando tú no aceptas a Dios. Y eso es algo maravilloso el encuentro con Dios. Pero después de un tiempo pasan muchas cosas. Vienen los problemas, viene la aflicción, vienen las críticas, los comentarios, viene todo porque te quieren tirar de tu vida espiritual. Y yo, sí me afectó una vez más. Me alejé de la iglesia, me alejé de Dios, que fue lo peor que yo pude haber hecho, alejarme de Dios en ese tiempo. Yo ya no asistía a la iglesia, yo ya no me congregaba con los jóvenes, yo ya no hablaba de Dios. Yo era una persona totalmente diferente a la que yo era cuando conocí a Jesucristo. Porque las cosas del mundo me arrastraron. Pero ¿saben por qué pasó todo esto? Porque yo me descuidé en oración, en la relación que tenía con Dios. Yo me descuidé muchísimo. Yo creía que lo que yo hacía no estaba mal. Todo lo justificaba. Todo lo justificaba. Decía que no era malo, que Dios solamente veía el corazón. Pero ¿saben algo? Sí, Dios ve el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Dios también ve cómo tú hablas, cómo te vistes, cómo tú te expresas. Y fue lo que a mí me pasó. El mundo me arrastró. Pero ¿saben algo también? Dios me volvió a rescatar. Dios me trajo de nuevo en su camino. Y me dijo, ¿qué andas haciendo allá? Porque es un buen pastor que aún teniendo las 99 ovejas y sabía que eran 100, se regresó por la una. Se regresó por aquella que había perdido, como un buen pastor que cuida de sus ovejas. Y yo tuve mi segundo reencuentro con Dios.
yo me puse a orar, empecé a orar nuevamente, a tener una relación con Dios, y yo le decía, Señor, perdóname, yo sé que te he fallado, Señor, perdóname, límpiame nuevamente, quiero servirte y alabarte. Cúbreme con tu sangre preciosa, transfórmame, moldéame conforme a tu voluntad. Y yo, conforme como iba pasando el tiempo, me sometía más a la presencia de Dios. Y me pasó algo súper mega increíble, una experiencia más. Dios vino y me recordó que Él era mi Dios, que fuera de Él me iba a ir mal, que lejos de Él mi vida no iba a tener sentido. Entonces Dios me abrazó y me dijo, te amo, hija, te amo. Yo le decía, Señor, perdóname. Todos hablamos de ti, pero no hay quien haga lo bueno. Todos hablamos de la verdad, de la paz, hablamos de ti, Señor, pero nadie hace lo que predica. Perdóname, Señor, porque soy una pecadora. Perdóname, Señor. Yo le decía, perdón, perdóname. No me cansaba de decirle que me perdonara porque yo me sentía sucia de mi pecado, me sentía culpable. Y de repente, hermanos, no les estoy mintiendo, eso se lo digo para testimonio, para que esto les sirva a muchas personas. Empezaron a caer gotas en mis hombros, en mi cabeza, y yo me quedé así, porque yo estaba en oración, y en el momento de estar en oración, goteaba, y yo dije, bueno, ¿dónde están cayendo gotas? Yo dije, pero si está el techo, ¿cómo es que está cayendo gotas si está el sol? O sea, era algo que no se podía explicar, pero al momento que yo no entendía, yo empezaba también a llorar y llorar, y yo le decía, Señor, Señor, y lloraba más, y no me cansaba de decirle, Santo, Santo, solo tú eres digno, Señor. Y me decía, esto es verdad, ¿eh? Me decía, es que no encuentro ningún justo, no hay quien diga la verdad. Dice, la iglesia no me ama. Dice, son solamente palabras. Dice, no están haciendo las cosas bien. Y yo empezaba a llorar también. Y me empezaban a caer más gotas, como si estuviera lloviendo dentro de mi casa. Era algo inexplicable. Y veía como Dios se iba. Y yo le decía, Señor, no te vayas, perdónanos, Señor, no te vayas. Dice, es que nadie dice la verdad. Mis hijos me mienten, viven en mentira, viven en pecado. No creen que yo voy a venir, yo voy a venir. Y yo dije, bueno, ay, Señor, ¿cómo te detengo? Yo no sabía de qué forma detener al Señor. Pero ya después de eso, entendí algo, que Dios quiere una iglesia de verdad. Dios no quiere una iglesia hipócrita, una iglesia que solamente diga y hable, pero no haga las cosas. Porque muchos hablan de su nombre, pero pocos la practican. Y fue mi segundo reencuentro con Dios. Y desde ese momento, hermanos, créeme que no me he podido separar de la presencia de Dios. Yo siempre que me pongo en oración, le pido temor de su palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo no lo digo, lo dice su palabra. Y yo te animo que sigas adelante, que tengas un reencuentro con Dios, que tú vas a ser libre, no seas esclava del pecado, sino sé ejemplo para los demás, para que tú des testimonio y muchos puedan ser transformados. Amén. Ese es el video de hoy. Que Dios se bendiga.